Muy buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos. ¿Ya estamos en línea? Ok, bueno, nuevamente felicitaciones al panel anterior. Creo que nos deja muchos retos y lecciones para Latinoamérica y para, en general, todos nuestros temas de política científica, de gobernanza y de posibilidades de desarrollo en la región. Ahora tenemos el gusto de hacer un resumen de las mesas que sucedieron de co-creación en nuestros espacios, en donde estuvo Ignacio y Joana hablando de la aplicabilidad de las recomendaciones de UNESCO, Iraxi y Arturo hablando de las buenas prácticas para la ciencia abierta y Martín y Virginia hablando de los laboratorios para la co-creación de política pública. Haciendo un hilo conductor con lo que hablaban nuestros compañeros hace un rato, en el tema de la implementación de políticas públicas, creo que estas mesas de co-creación nos llevan justamente a pensar cómo podemos hacer esa implementación de política pública científica que lleve hacia la ciencia abierta, en esa mirada de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba, donde las comunidades están haciendo cosas. Entonces, tenemos el tiempo muy corto, casi 15 minutos nada más. Entonces quiero darle espacio a nuestros panelistas para que charlemos un poco de este tema. Vamos a tener 5 minutos por mesa para que comentemos y luego como que hagamos un resumen redondeando un poco de estos comentarios. Entonces comencemos por la primera mesa en la que estaba Ignacio y Joana en relación al tema de aplicabilidad. Bienvenidos Ignacio y Joana, somos todo oídos para ver los resultados de la mesa de co-creación. Perfecto, estoy tratando de compartir mi pantalla. Si se puede, si no se puede, no pasa nada. Ahora sí, compartir pantalla. ¿Lo están viendo? Sí. No, aún no lo estamos viendo, pero si quieres vas comenzando mientras vamos mirando para que el tiempo nos vaya avanzando un poco en el tema. Bueno, en esta mesa abordamos las recomendaciones UNESCO desde cada uno de los elementos de la recomendación, un poco pensando en cómo hacer eso de devolver la ciencia a la ciudadanía. Creo que no lo voy a lograr en todo caso. Ignacio, ¿tú lo tienes ahí? Yo lo tengo aquí, sí, pero no sé Perfecto. si no lo vamos comentando, tenemos 5 minutos, Sí, vamos a ir sí, rápido. sí, dale nomás. ¿Empiezas tú con el objetivo que tuvimos o...? Sí, ya lo presenté. Vale. No, entonces, hemos ido hablando, tratando los diferentes temas de las recomendaciones, hemos ido discutiendo los diferentes puntos, con este grupo de gente que participó, pues hablamos de equipos abiertos, infraestructuras abiertas y laboratorios abiertos, por ejemplo. Aquí se puso el énfasis en facilitar el acceso de todos los equipamientos a no solo los investigadores, sino a la ciudadanía en general, a ciudadanos, a investigadores que no tengan recursos para tener determinados materiales, a generar laboratorios ciudadanos abiertos, a fomentar también todo lo que son repositorios no solo de institución o de investigación, sino también de patrimonio cultural, y hacer en general que las infraestructuras que construimos con la comunidad no sean solo para la comunidad investigadora, sino también para la ciudadanía en general. Luego, Joana, hablas tú de cómo ha ido el código abierto, la financiación. El código abierto, sí. El código abierto hablamos de fomentar herramientas que faciliten el multilingüismo, plataformas y protocolos estándares abiertos para la ciencia, formación de talento humano para generar código abierto e impulsar la conformación y consolidación de comunidades de tecnología de código abierto, generación de código abierto para fortalecer infraestructuras abiertas. En términos de la financiación colectiva, hablamos sobre establecer proyectos colaborativos en condiciones equitativas, no solamente en aportes, sino además también en los beneficios que esa financiación establece. Ignacio. Dos temas también que han estado muy comentados y los participantes han aportado muchas ideas, han sido en temas como los datos abiertos, muy enlazados también con el tema de infraestructuras, porque al final los datos hay que compartirlos en algún sitio. Aquí siempre se ha apostado por tener los datos no solo
publicados, sino también acompañados de planes de gestión, acompañados de metadatos que describan y que faciliten la reutilización. Ha aparecido también los principios FAIR, poder tener todos los datos siguiendo estos principios. Y también fundamental, acompañar y formar a los investigadores y a la ciudadanía en general en toda la gestión de los datos, en el uso de los datos. También uno de los puntos que creo que es importante que tenemos que tener en cuenta de cara al futuro para construir esta ciencia ciudadana y esta ciencia abierta es la soberanía de los datos. Es importante elaborar una normatividad y elaborar unas pautas para tratar la soberanía de los datos. En el tema de la ciencia ciudadana, pues se ha hablado de la necesidad de crear los canales de participación ciudadana en todo el proceso de elaboración y aplicación del conocimiento, sistematizar y visibilizar las buenas prácticas, las experiencias de éxito, a veces no las conocemos porque no son suficientemente visibles, y también a incorporar todas las metodologías, los elementos éticos cuando se trabaja en comunidades, en científicos, ciudadanos, etc. Y también para los investigadores que participan en todo esto, pues para diseñar, valorar las actividades investigadoras que a veces no reciben suficiente valoración. Por eso hay una llamada a los financiadores para incluir la ciencia ciudadana entre todas las estructuras de planes de financiación. Joana. En términos de cuadernos de notas abiertas, hablamos sobre asegurar las autorías de esos cuadernos de notas que normalmente no se hacen, incluir cuadernos, en los cuadernos aspectos metodológicos, tecnológicos, facilitar el intercambio entre los investigadores, así como permitir la actualización periódica de cuadernos. En términos de la innovación abierta, hablamos de crear hubs de innovación que puedan participar investigadores, empresas y ciudadanía, promover el uso de datos para impulsar la innovación en abierto y encontrar nuevas oportunidades de desarrollo económico basados en la apertura, alejándose un poco de esa idea de que todo lo que viene por innovación debería estar cerrado. Ignacio. Y enlazando justamente con la charla que acabamos de tener, también hemos hablado de evaluación, de cambios en la evaluación, de los modelos de evaluación en abierto, de cómo tenemos que delimitar conflictos de interés, cómo podemos explorar métodos para que la ciudadanía también intervenga, por ejemplo, cómo medimos o buscamos modelos para poder valorar el impacto de la investigación, por ejemplo, en la definición o en la implementación de políticas públicas. Y para eso es importante capacitar y formar a todos los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación, para que comprendan y actualicen todos estos modelos de evaluación y del impacto social. Para eso también hay que crear incentivos para incentivar que la gente haga ciencia abierta. Y no nos hemos olvidado del acceso abierto, como no, y hemos hablado de la necesidad de potenciar el acceso abierto diamante, de todas estas revistas que están surgiendo y que necesitamos que se valoricen, que aparezcan como una nueva solución sostenible, de las normas claras para el acceso abierto, de redefinir el rol de los repositorios, por ejemplo, aparecer como un inicio, un servidor de preprints para tener otro tipo de materiales, y también de trabajar en los repositorios de recursos educativos en abiertos, de la necesidad de no solo publicar los recursos, sino también de generar rúbricas de evaluación de los recursos. Y finalmente abordamos un tema de políticas públicas e institucionales que no está dentro de los componentes, pero que resulta importante hablar, y es la urgencia de generar políticas de ciencia abierta nacionales e institucionales, alinear las diferentes políticas que afecten los procesos de ciencia abierta, reconocer prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación, capacitar a gestores y evaluadores y tomadores de decisiones en identificar las calidades de las prácticas en ciencia abierta, proteger la investigación local y sus fuentes de difusión de resultados, impulsar la formación de talento de alto nivel en áreas relacionadas con la ciencia abierta y ampliar la base del reconocimiento de actores del sistema de ciencia y tecnología a fin de reconocer actores de ciencia ciudadana con fines de subvención a proyectos de investigación. Ignacio. Sí, pues nada, solo para concluir, primero agradecer a todas las personas que han participado en estos 2 días, y como conclusión hemos decidido llegar a la frase de que la ciencia abierta es un todo que se complementa, que no es suficiente con avanzar en un solo componente, sino que hay que avanzar en todos.
Nuestros asuntos de mayor discusión, como he dicho, ha sido el modelo de evaluación. Hay que actualizar el modelo. Hay que reconocer todos los actores implicados en todo este proceso de la ciencia abierta. Hay que buscar y crear y mantener las infraestructuras colaborativas y abiertas. Hay que formar y formar talento para la ciencia abierta y que las políticas nacionales e institucionales, las leyes y las normas estén armonizadas para implementar la ciencia abierta en la región. Muchas gracias. Ignacio y Joana, muchísimas gracias. Creo que estos son todos los retos de la región que hemos venido hablando en todo el Congreso. La palabra cambiar el mecanismo de evaluación y trabajar los incentivos es el gran reto inmediato que tenemos, que nos permita hacer implementaciones de política pública nacionales e institucionales, que nos permita hacer avances. Y yo quisiera no dejar una palabra de lejos, la palabra usabilidad, porque si no tenemos usuarios que usen, que consuman las estructuras y las infraestructuras y los retos que tenemos nosotros, ahí como lo decía hace un rato Eduardo Aguado, pues las comerciales siempre nos van a ganar porque muchos investigadores piensan que los únicos sistemas de información que existen son los corporativos y no que existen otras posibilidades de usabilidad de los mismos. Entonces quisiera darle un poco paso a Irax y Arturo para que nos hablen de esas buenas prácticas de ciencia abierta, de esas experiencias y esos recursos por y para Latinoamérica, para Iberoamérica. Hola, gracias por la oportunidad de tener una mesa como parte del Congreso. Voy a presentar también representando a mi cofacilitador Arturo Garduño Magaña. No sé si podemos utilizar diapositivas, tenía un par si es posible, pero si no lo puedo comentar verbalmente como han hecho Ignacio y Joana. Lo que queríamos hacer con la mesa era aprovechar la oportunidad de tener todas estas perspectivas de los asistentes al Congreso para hablar un poco de cuáles son los recursos que podrían ser útiles a estas comunidades, particularmente en Iberoamérica, respecto a la ciencia abierta, mapear un poco cuáles podrían ser lagunas de materiales que podrían ser útiles y también ver si había otros recursos que ya existían que podríamos traducir al español o portugués para que fuese más accesible para las comunidades iberoamericanas. Entonces, como formato lo que hicimos fue, como había 2 sesiones, en la primera sesión tuvimos una discusión un poco más amplia para identificar cuáles podrían ser los temas en donde los asistentes tenían mayor interés y experiencias. Hicimos una pequeña encuesta y los mayores temas de conocimiento y perspectiva eran relacionados a los datos abiertos, el acceso abierto y la educación y capacitación de habilidades en ciencia abierta. Entonces tuvimos un poco una discusión para ver cuáles serían los recursos que podrían ser más útiles dentro de esos 3 temas que habíamos seleccionado. Surgieron bastantes ejemplos de iniciativas en instituciones. La importancia se destacó de intentar concienciar dentro de las instituciones acerca de la importancia de ciencia abierta, incluyendo también esta amplia gama de elementos dentro de ello, incluyendo la ciencia ciudadana, la importancia de los bibliotecarios y de todo el conocimiento que traen y su trabajo de formación para investigadores y otras comunidades. Hablamos también que sería relevante tener mayores recursos respecto a los procesos y prácticas que pueden ser útiles dentro de instituciones para intentar fomentar estas prácticas de ciencia abierta. Y al mismo tiempo también otros comentarios acerca de, por supuesto, el acceso abierto, que sabemos que es un tema bastante candente, pero igualmente la importancia de tener prácticas que miran también a la integridad, todos estos problemas con ciertas revistas, etcétera. Lo que hicimos es, basado en la discusión que tuvimos en la primera sesión, seleccionar un par de cosas en las que focalizarnos para la segunda. Y en la sesión de hoy lo que hicimos es trabajar en grupos. Nos separamos en 2 grupos y el primer grupo hizo un trabajo más de intentar crear contenido para un recurso respecto a la capacitación en habilidades de ciencia abierta. Y lo que fue explorar y en base a sus conocimientos y experiencias estuvieron compartiendo información sobre
cuáles creían que eran las motivaciones para instituciones en capacitar comunidades en materia de ciencia abierta, cuáles eran las habilidades requeridas para que estas instituciones puedan capacitar esas comunidades, también cuáles podían ser algunas de las barreras para implementación y cosas que podrían ayudar para mitigar esas barreras. Y, por supuesto, también pedimos que compartiesen ejemplos donde ya ha habido iniciativas que han tenido éxito o que han dado luz a buenas prácticas, etc. Esto lo hizo el primer grupo y en el segundo lo que hicimos fue seleccionar ciertos recursos que ya eran existentes en inglés respecto a la gestión de datos que pensamos que podrían ser útiles para la comunidad. Hicimos un trabajo de traducción, avanzamos bastante en uno de los documentos y luego estuvimos hablando de otros que podrían ser interesantes de cara a una futura colaboración también para seguir traduciendo más de esos materiales. Y también, de manera importante, los asistentes también nos hicieron saber de otros recursos que ya habían sido traducidos al español y que creo que es importante también que vayamos coleccionando e intentando dar mayor visibilidad a lo que ya existe, que no intentemos seguir generando recursos nuevos cuando ya hay cosas útiles ahí. Entonces, basado en el trabajo que hemos hecho, lo que queremos hacer como siguientes pasos es, con la información del primer grupo que comentaba respecto a capacitación de habilidades en instituciones, vamos a destilar un poco más la información que hemos colectado hoy con los asistentes y pensamos preparar eso para publicarlo como un documento, con un mapeo de habilidades y de otras referencias y recursos que puedan ser útiles. Y respecto a las traducciones haremos lo mismo, pensamos compartirlo y, como decía, estamos en contacto, vamos a ponernos en contacto con los asistentes que estaban interesados en contribuir más traducciones para continuar ese trabajo con los recursos que consideremos sean importantes. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Irat. Sí, creo que es clave lo que nos dices hablando de este tema de la usabilidad, es la capacitación, la alfabetización sobre ciencia abierta, que nos permita que se construyan comunidades de aprendizaje. Yo creo que algo que yo incito con este evento es que ya estamos construyendo una comunidad de aprendizaje muy grande, que hay que consolidar, que hay que buscar formas de que esta comunidad de aprendizaje crezca en términos de habilidades, en términos de usabilidad, en términos de eh, coordinación en la región que nos permita que no dupliquemos esfuerzos ni dupliquemos recursos, sino que nos permita avanzar como comunidad. Entonces, quiero darle paso ahora a Martín y a Virginia para que nos hablen un poco de laboratorios para la co-creación de políticas públicas en ciencia abierta. Muchas gracias, Alejandra, y bueno, muchas gracias a también los compañeros y compañeras que están presentes aquí con el resto de las mesas. Y bueno, tanto Virginia como yo estuvimos trabajando en esta mesa titulada Laboratorios para la Co-creación. Voy a presentar un par de diapositivas. Déjenme ver si eso es posible. Creo que no las ¿verdad? hemos visto, parece que Bueno. no tenemos. Pues yo creo que nos va mejor si nos vas contando porque ha sido difícil compartir. Vale, y bueno, nosotros decidimos tener como objetivo para esta mesa de co-creación titulada Laboratorios para la Co-creación de Políticas Públicas y Ciencia Abierta, el objetivo de entender la metodología y la herramienta de laboratorios como un espacio que nos permita imaginar, reconocer, experimentar, adoptar y crear experiencias que nos lleven a la adopción y a la adaptación de políticas públicas de ciencia abierta en nuestras instituciones. Es decir, que los laboratorios sean estos espacios de co-creación, estos espacios de convocatoria al interior de nuestras instituciones y en estos espacios en donde de manera diversa y multiactoral los actores interesados en la implementación de políticas públicas en nuestras instituciones, en el contexto micro,
participen, ¿no? Entonces es por ello que identificamos que los laboratorios pueden ser este espacio y esta herramienta para llevar a cabo estos objetivos, ¿no? Y en base a ello, pues es que convocamos y los participantes de la mesa estuvieron con una lluvia de ideas y compartiéndonos cuáles serían estos elementos necesarios en un laboratorio, ¿no? Sí, hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos estén mirando. Como decía Martín, en realidad en la mesa pusimos en práctica estas dinámicas propias de los laboratorios de innovación y además fue un ejercicio sumamente interesante en el sentido de recorrer todas las ideas, fuerzas que estaban surgiendo también del mismo Congreso y de las prácticas territoriales de cada uno, para entender también que estos laboratorios de innovación acerca de cómo entendemos estos espacios de co-creación para poder comprenderlos de una forma distinta, tal vez a lo que se vienen promocionando en algunas instancias académicas, dado que si no muchas veces también volvemos a caer en lo endógeno, ¿no? de este tipo de laboratorios en estas instancias de las universidades. Entonces, de allí también surgieron algunas ideas y algunos resultados que, si quieres, Martín, también brevemente, antes de darle paso a Martín, tal vez refrescar una de los ítems más importantes también de pensar estos laboratorios y de la importancia también de los procesos de co-creación de estas políticas de ciencia abierta como políticas públicas de nuestras universidades, ¿no? Que son procesos que tal vez vienen o los buscamos de otros espacios como de las políticas de gobierno abierto, con los planes de acción y de compromisos, para justamente crear estas políticas vocales, ¿no? Con múltiples voces desde nuestras propias instituciones y con otros actores de nuestras comunidades, ¿no? Martín. Sí, y bueno, algo que se identificó era la primera necesidad de reconocer en nuestras propias prácticas al interior de la institución que de estas prácticas ya conllevaban unas prácticas de ciencia abierta, porque se reconoció que ciertamente hay prácticas al interior de las instituciones que ya tienen elementos de ciencia abierta y que no están siendo reconocidos o que no han sido reconocidos y que debemos dar y poner en un contexto de valor de la ciencia abierta, ¿no? Entonces, estos laboratorios, una de las propuestas era justamente reconocer estas prácticas que ya tenemos al interior de la institución y ponerlas en un contexto o en un marco de ciencia abierta. Otro de los elementos que surgió en el laboratorio era la necesidad también de reconocer a los actores, pero también a los actores en el sentido de embajadores, de promotores, de activistas de la ciencia abierta al interior de la institución. ¿Por qué? Bueno, porque ellos van a ser los promotores y quienes van a un poco sí a tirar para adelante de la implementación de las políticas de ciencia abierta al interior de la institución. Y en esto también pues reconoceríamos y vincularíamos a estos actores al interior de la institución. También la otra parte de los laboratorios fue pues no solamente quedarnos al interior de la institución, sino también vincularnos con otras instancias y con otros actores que también vienen participando de la ciencia abierta, ¿no? Y ahí salieron temas como los grupos de hacktivismo, los grupos que tienen que ver con el movimiento Wikimedia, los grupos por los derechos digitales, ¿no? En donde extendemos el ecosistema de la ciencia abierta afuera de la institución y también lo llevamos hacia las calles, hacia los colectivos, hacia las bibliotecas públicas y prácticamente hacia la calle. Y una última o penúltima cuestión también relevante que surgió en la mesa, y retomando un poco lo que comentaba Eduardo al final en el otro panel, esta vocación también latinoamericana de la cuestión territorial, ¿no? Pero a su vez ese posicionamiento necesario que tenemos a nivel internacional.
Entonces, este tipo de laboratorios también, como espacio que surgió posible como para afianzar estas políticas de ciencia abierta en nuestros espacios micro, ¿no? En nuestras ciudades y comunidades, son instrumentos o mecanismos y procesos que desde lo local pueden empezar a implementarse como formatos creativos y abiertos, sin tener la necesidad de pensar si contamos con el mecanismo a nivel nacional, que muchas veces nos limita, ¿no? Entonces, este tipo de espacios pueden ser disparadores desde lo local, también teniendo en cuenta el rol de las ciudades a nivel internacional. Y por otro lado, agregar también como una motivación respecto al carácter internacional de la ciencia abierta y las recomendaciones que comentábamos anteriormente, de la importancia y el rol de la ciencia abierta en la diplomacia científica, ¿no? Como un elemento también que potencie esta cooperación internacional entre nuestros países en América Latina, entre nuestras ciudades, pero también con otros países o con otras regiones. Martín, y por último, los laboratorios también nos llevaron a la reflexión de la necesidad de reconocer y respetar nuestros propios ritmos, los ritmos de cada uno de los actores que participan en el ecosistema de la ciencia abierta, y también, además de los ritmos, pues las posibilidades de todo tipo, ¿no? De recurso humano, económicas y financieras, ¿no? Porque muchas veces queríamos ir a ritmos que no necesariamente nuestras instituciones o nosotros mismos como recurso humano, como comunidad, estábamos todavía listos para llevar a cabo, ¿no? Es decir, queríamos correr un maratón cuando no habíamos corrido 10 kilómetros, ¿no? Entonces, en ese sentido, reconocimos también la necesidad en los laboratorios de respetar ritmos y de respetar, pues, las capacidades, ¿no? Y en base a ello, pues, también buscar las alianzas justo y reconocer, pues, estos alianzas estratégicas que nos permitan, bueno, evitar ciertos problemas que sabemos que surgen y, bueno, sortearlos de mejor manera. Y, bueno, pues, Virginia, creo que es todo, ¿verdad? Cosita más, ahí estaba repasando de lo co-creado. La temática, bueno, rescatando las recomendaciones de UNESCO sobre los diálogos y la participación abierta, siempre surge esta cuestión de los saberes, ¿no? Y sí surgió y surgirá la cuestión de cómo pensar la gobernanza de datos, pensando también en el patrimonio y algunos proyectos relativos a la cultura, cómo pensar también la gobernanza entre este tipo de actores que participen dentro de estos laboratorios, ¿no? Y dentro también de la ciencia abierta, sus infraestructuras, etcétera, ¿no? Todos esos elementos que conforman este proceso. Esto solamente. Bueno, pues Virginia, Martín, muchísimas gracias. Muchos retos, poco tiempo para poder seguir dialogando sobre este tema, pero creo que hay palabras claves: gobernanza, coordinación, construcción de comunidad, incentivos, evaluación. Y no menor pensar que todos hacemos parte de estas implementaciones de política y que esta implementación no puede venir solamente de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Y justamente en este tema de los laboratorios es cómo validar y legitimar lo que se está haciendo de abajo hacia arriba es tan importante, y que sea parte de los mecanismos de evaluación para que también sea parte de la política pública y no que la política pública sea pensada de arriba hacia abajo. Entonces, pues, un honor compartir y aprender con todos ustedes y ver todos estos resúmenes maravillosos, y espero que este no sea el último espacio en el que nos encontremos y que podamos seguir co-construyendo y co-creando juntos. Un abrazo, feliz tarde y que disfrutemos el siguiente panel.